Según la Agencia Internacional de la Energía, en el año 2006, la producción mundial de petróleo ascendió a 70 millones de barriles diarios, una cifra que a primera vista satisfacía las expectativas de crecimiento del sector. Sin embargo, 4 años después, la agencia daba una nueva interpretación de este dato al establecer en esa fecha, 2006, y en ese nivel de producción, 70 millones de barriles, el cénit de la producción mundial de petróleo. Un giro radical en el discurso de esta institución, dependiente de la OCDE, que sería muy pronto endulzado con la guinda del petróleo y el gas no convencional. Así, en virtud de un artificio contable que equipara todos los líquidos al petróleo crudo y suma a la misma cuenta de resultados el gas y el petróleo de los pozos de fracking, la previsión de crecimiento podría mantenerse hasta 2035. People are still understanding that these are finite fuels and they will eventually at some point reach the peak and begin to decline. With oil, it was a lot of talk about conventional oil before, and no one really saw this significant increase in shale oil that appeared and really transformed the American oil supply situation. So for oil, that is the new important situation, that unconventionals can appear rather suddenly. But the question with unconventional is that how long will it be there? En una época en que las compañías petroleras ni siquiera tanteaban una alternativa a la extracción vertical de hidrocarburos, el ingeniero norteamericano George P. Mitchell hacía los primeros ensayos de fractura hidráulica horizontal, un método de perforación capaz de recuperar el gas y el petróleo mediante la inyección de agua y la fractura de formaciones rocosas impermeables. Iniciado en los campos petrolíferos de Texas y dispuesto a revivir la nueva fiebre del oro, Mitchell perforó más de 30 pozos en busca de una fórmula rentable hasta lograr, en 1981, la primera fracturación hidráulica comercial en el pozo de Barnett Shale. 2 décadas después, su empresa Mitchell & Company, disputada por las grandes petroleras del mundo, convertía el fracking en una tecnología casi mesiánica, capaz de salvar al mundo del declive de los combustibles fósiles. El fracking es una técnica antigua, tiene varias décadas de existencia, pero que se ha desarrollado desde hace unos 15 o 20 años de una forma ya muy extensa para la explotación del llamado gas de pizarra, el shale gas. Es gas natural atrapado en formaciones rocosas donde la baja porosidad y permeabilidad no permite extraerlo por métodos convencionales. Entonces hay que recurrir a una técnica que consiste básicamente en, una vez hecho un pozo vertical, convencional, reorientarlo para que vaya perforando la formación rocosa en horizontal o a lo largo de la propia formación rocosa, inyectar luego a muy alta presión, hasta 700, 800 atmósferas de presión, agua mezclada con arena y componentes químicos, y mediante esa inyección a alta presión conseguir fracturar, reventar completamente la formación rocosa, de tal manera que por esas fracturas que creamos podamos extraer el gas que de otra manera no podríamos. El origen de los hidrocarburos está en los depósitos de plancton de cuencas marinas poco profundas. En estas cuencas van sedimentándose materiales orgánicos formando capas sucesivas que se hunden por efecto de la presión y de la temperatura. A lo largo de millones de años, esta materia sufre un proceso de fermentación que da lugar a compuestos más ligeros, ricos en hidrocarburos. Las fracciones líquidas corresponden al petróleo y las gaseosas al gas natural. Una empresa de hidrocarburos, para explotar un hidrocarburo convencional, tiene que tener comprobados, o al menos no descartados, unos requisitos que tienen que confluir en lo que se llama el sistema petrolífero o petroleum system. Estos elementos son una roca madre de la que se genera el hidrocarburo, una roca almacén donde el hidrocarburo que se ha generado de la roca madre migra y se entrampa, una vía de migración para que el hidrocarburo vaya desde la roca madre a la roca almacén, y se necesita una formación sello para que no se pierda ese hidrocarburo. Cuando llegamos al petróleo no convencional, tenemos una roca madre, sobre todo en shale gas, donde
todos esos elementos confluyen, porque constituye la roca madre, es a su vez la roca almacén, es a su vez la roca sello y, como es impermeable, también es una trampa. Entonces, el salto de hidrocarburos convencionales a no convencionales, más que un salto exploratorio, es un salto de producción, de técnicas de producción. El shale gas, aunque ha sido traducido al español como gas de esquisto o de pizarra, es un gas contenido habitualmente en lutitas, una roca sedimentaria compuesta por arcillas compactadas y secas de muy escasa porosidad. Si bien es relativamente cierto que este hecho simplifica el proceso de exploración por la abundancia y extensión de este tipo de estratos, no ocurre lo mismo con el método de extracción. Porque a menor porosidad y conectividad entre los poros de la roca, más complejas, agresivas y costosas son las tecnologías requeridas para la extracción del gas. La revolución radica fundamentalmente en que hay muchos hidrocarburos no convencionales y después que están repartidos de una manera mucho más homogénea que los convencionales. Entonces, la nueva tecnología, que yo diría que son 3 tecnologías, es la perforación horizontal, que permite meter un sondeo en esa capa y navegar prácticamente durante kilómetros por esa capa. La otra tecnología es la fracturación hidráulica. A lo largo de ese sondeo, que en horizontal pueden ser 2 o 3 kilómetros, prácticamente cada 100 metros se hace una fractura hidráulica. Y lo que se fractura es poquito, son 50 metros arriba, 50 metros abajo, unos 100 metros. Y la tercera tecnología, que es la microsísmica. Mediante la generación de una pequeña explosión subterránea que devuelve una onda sísmica a la superficie, se obtiene una imagen del subsuelo, una especie de ecografía de las entrañas de la Tierra que permite determinar la forma y disposición de las capas de la roca y localizar las trampas que almacenan los hidrocarburos. En los centros geofísicos de las empresas petroleras se contrastan e interpretan estas imágenes con el fin de establecer la ubicación exacta de los depósitos, el potencial contenido en cada uno de ellos y los emplazamientos más adecuados para la perforación de los pozos. La diferencia con los yacimientos convencionales que se han explotado hasta ahora es que en un espacio reducido conseguíamos obtener, digamos, una alta rentabilidad, una alta caudal de extracción de petróleo o de gas. En este caso, el gas de pizarra es un gas extendido muchísimo más que el gas convencional, porque está todavía en las formaciones en las que se originó y pueden tener centenares de kilómetros de extensión, pero la dificultad añadida es el grado de dispersión que tiene. Por eso tenemos que implementar una técnica como el fracking, que es una técnica agresiva, exhaustiva, que va, digamos, al agotamiento del yacimiento a base de una perforación múltiple. Son miles o decenas de miles de pozos los que hay que hacer en cada campo de gas, con varios kilómetros de perforación en la horizontal, muchos de ellos, para poder alcanzar, digamos, hasta los últimos rincones donde está ese gas. Lo que sí es cierto es que la tecnología del fracking ha abierto una trepidante vía de acceso a recursos de gas no convencional, hasta hace poco inaccesibles, muy especialmente en Estados Unidos, donde la producción aumentó en un 50% entre 2007 y 2012. Gracias a estos avances cuantificables y a otros, como veremos, de un cariz más estratégico, Estados Unidos ha vuelto a subir al podio de las grandes potencias energéticas. Consumada la revolución interna, la inversión en infraestructuras de almacenamiento, transformación y transporte de gas ha abierto el camino para exportar el fracking, bien en estado líquido, bien en forma de paquete de negocio, a otros rincones del planeta. China, Australia, Reino Unido, Dinamarca, Polonia, Sudáfrica, Argentina y España son algunos de los países que, deslumbrados por este boom gasístico, han decidido emprender también en sus territorios exploraciones de gas no convencional. Hay gente que pensaba, y yo reconozco que entre ellos, hace 20 años, que el petróleo se iba a acabar de una manera muy inmediata, y el gas también que se iba a acabar de una manera muy inmediata. Esto lo que ha venido es a cambiar el paso. Entonces, por ejemplo, en el caso del gas, hay más o menos gas convencional pues para 60 años, 70 años. Ahora, las reservas que hay de gas no convencional son prácticamente las mismas, o sea, se ha duplicado
Y eso, los países están apostando un poco en ese sentido, no quieren estar dependiendo de un solo combustible. ¿Qué pasa con el gas? Que el gas y las energías renovables se complementan muy bien desde el punto de vista medioambiental, porque las energías renovables prácticamente no tienen emisiones y el gas, dentro de las energías fósiles, es la menos contaminante de todo punto de vista. Debido a la reputación ambiental del gas, este tándem energético se ha ajustado como un guante al discurso de la lucha contra el cambio climático. Así lo han avalado las estrategias europeas puestas en marcha a partir de la Convención de París, apostando más por el gas y menos por las renovables en una solución disuasoria al cambio de modelo energético. Como réplica a la doctrina de este nuevo capitalismo verde, crece la evidencia científica de que la contribución del gas natural al calentamiento global, especialmente en el sector fosilista, es mucho mayor de lo estimado. Porque si bien el gas produce menos CO2 que otros combustibles fósiles, su componente principal, el metano, tiene un potencial de calentamiento muy superior. Y los no poco habituales escapes de metano sin quemar, producidos durante el proceso de extracción, dejan una huella climática enorme. Cuando este gas procede de los pozos de fracking, hay que sumar además el deterioro ambiental inherente a esta técnica, cotizada muy por encima de su valor si atendemos a todas las variables en liza. De hecho, el éxito del fracking no se debe únicamente a soluciones tecnológicas o productivas, sino a la acción de un poderoso engranaje financiero que ha permitido abrir un nicho de mercado hasta entonces inviable. Pero entre tanto, y mientras se resuelven las fluctuaciones del mercado por culpa o gracia del shale gas, la crisis energética sigue avanzando y cada nación a su manera y dentro de sus posibilidades intenta asegurar sus suministros y reducir al máximo su dependencia energética. España está actualmente gastándose 100 millones de euros al día en comprar gas y petróleo de países como Nigeria, Argelia, Qatar, etc. El desarrollo de la industria del gas natural, del shale gas, podría reducir la dependencia que tenemos actualmente de gas natural, que es el 100%, con una probabilidad de poderlo reducir totalmente. La industria actualmente está en una fase de investigación, es decir, las empresas lo que quieren es conocer cuál es la cantidad de hidrocarburo que disponemos para luego poder saber cuánto realmente vamos a poder reducir nuestra dependencia de compra de gas natural que tenemos actualmente. Aquí en Europa una ventaja es el precio del gas. El precio del gas que estamos pagando nosotros está más bien 10-12 dólares millón de BTUs. En Estados Unidos están pagando 3 dólares millón de BTUs. Es decir, de 3 a 10 o a 12 estamos pagando aquí 3 o 4 veces más caro el gas que en Estados Unidos. Eso para nosotros es una ventaja y eso ha hecho que compañías vengan acá atraídas porque, hombre, en Europa están pagando 3 veces más. Pues si por las mismas manzanas me las compran 3 veces más caras, pues las voy a vender. Con el objetivo de respaldar a otros países en la explotación de sus recursos no convencionales, en marzo de 2010, el Departamento de Estado norteamericano lanzaba la campaña Global Shale Gas Initiative. De cumplirse los pronósticos de expansión, los grandes proveedores de tecnología, con la poderosa Halliburton a la cabeza, harían números billonarios. En nuestro país, la crónica del fracking se empezó a escribir en 2012, con la creación del lobby Shale Gas España, una plataforma que reunía a las compañías BNK Petroleum, Heico, San León Energy, R2 Energy y a expertos académicos e independientes con el fin de promover la explotación de shale gas. Desde entonces se han solicitado en nuestros territorios más de 80 permisos de investigación, que, como sucede en el resto de Europa, van presentando cronologías, expectativas y aceptaciones diferentes.
Fundamentalmente, los hidrocarburos no convencionales se encuentran en la cordillera vasco-cantábrica, norte de Burgos. También tenemos gas natural en la zona de Aragón, Castellón, etc. La industria baraja una estimación que se ha realizado por medio de la consultora GESAL, que es una consultora muy especializada en geología y geofísica, que conjunto con las campañas sísmicas que ya han sido realizadas, se ha puesto de manifiesto que tenemos unos recursos prospectivos que serían del torno a 70 años del consumo actual de gas natural. Yo, cuando explico a mis alumnos la diferencia entre recursos y reservas, que es muy fácil, les digo, mira, recurso es como un billete de lotería, que siempre es contingente a que te toque. La reserva es un billete de 50 euros. Lo que tenemos en España son recursos. Son contingentes, son billetes de lotería. No sabemos si están premiados o no. ¿Qué es lo que está pidiendo las compañías? Es, por lo menos, déjenos conocer lo que tenemos. Y a mí me parece legítimo desde el punto de vista de un país como es España, que importamos el 99% de los hidrocarburos, saber si tenemos o no tenemos hidrocarburos y si los podemos utilizar. Si examinamos los datos de publicaciones científicas como Nature o de expertos como el geocientífico David Hughes, descubrimos que solo un 6,5% de los recursos prospectivos se convierten usualmente en reservas. La propia EIA, la Administración de Información Energética de los Estados Unidos, presenta un largo historial de sobredimensionamiento de las reservas, incluso en yacimientos tan promisorios como el campo Marcellus. En el caso de España, las estimaciones de recursos prospectivos ofrecidas por las empresas del sector resultaron decisivas para activar la luz verde a sus planes exploratorios. En ese sentido hay un dato crucial, que es que en España había muchos sondeos antiguos que al atravesar ciertas formaciones impermeables tenían indicio de gas, esos sondeos daban indicios de gas y veíamos que había gas o se veía que había gas, pero como eran formaciones impermeables no se abandonaban porque no se iban a explorar. Cuando la técnica de fracking se desarrolla, ahora tenemos muchos sondeos que hay que revisar en España porque sabemos que ahí puede haber gas o incluso también cuando es shale gas o petróleo cuando es shale oil, ¿no? Entonces se utiliza esa información, se une con la información geológica y luego a partir de ahí lo que se hace es ver qué deficiencias exploratorias hay y ya se propone lo que es un programa exploratorio. En el lenguaje de los números, un programa de exploración comienza con el depósito de un aval por valor de unos 5 millones de euros, el coste medio de una prospección geofísica con fines a la extracción de hidrocarburos. Esta transferencia de capital nada desdeñable ha agilizado la concesión de permisos de investigación en España, logrando incluso la afinación a la carta de algunos instrumentos legales. Un maridaje ineludible entre las empresas y el Estado, incluido en el paquete de negocio del fracking para su rápida implementación. A día de hoy, las filiales de las grandes compañías petroleras que se han asentado en nuestro país tienen comprometidos con la Administración avales por valor de cientos de millones de euros. Y aunque el número de permisos en vigor ha ido cayendo desde 2012 por vencimiento de los plazos, renuncia de las empresas o por la presión de los grupos antifracking, todavía quedan algunos activos en diversos puntos de la península. Hay lugares, hablando de España, la zona cantábrica, que tiene unas expectativas reales de existencia de recurso explotable, lo cual no quiere decir que los riesgos para explotación de ese recurso no puedan ser, digamos, mayores que la rentabilidad y por tanto también habría que excluir. Pero al menos se puede decir que puede que haya un recurso. Hay otros lugares donde no está en absoluto demostrado, ni siquiera desde el punto de vista geológico se sospecha con fundamento que haya un recurso importante. Las operaciones de solicitar permisos en esas zonas, la única explicación que tienen es el posicionamiento empresarial de algunas empresas que por si acaso se piden sus permisos y en la posible compra-venta de esos derechos que se adquieren cuando se consigue un permiso de investigación. Hay en caso concreto de una empresa, y quizá ahí esté la clave para entender lo que está pasando,
que, constituida con un capital de 3.000 euros y como sociedad unipersonal, ha solicitado hasta 11 permisos de investigación en todo el noreste de la península ibérica y que, sin embargo, poco tiempo después ha sido comprada por otra empresa minera por 1 millón de euros. Es decir, ha habido alguien que ha valorado ya en 1 millón de euros las expectativas que suponen esos permisos de investigación solicitados. Si seguimos la pista al procedimiento para la introducción del fracking en Estados Unidos y Canadá, nos topamos con la fórmula del éxito fácil y rápido. Los titulares de terrenos perforados, hombres y mujeres de a pie, han llegado a percibir sumas de hasta $6.000 mensuales durante el ciclo de vida de cada explotación. Ello en virtud de la ley de minería y del viejo principio de accesión que garantiza la propiedad privada del suelo, pero también del subsuelo a todos los propietarios. ¿Qué trae como consecuencia el que yo sea propietario de lo que hay debajo de mi suelo? Que ese suelo tenga un valor nominal, un valor como activo, digamos que una hipoteca al revés. Yo tengo unos derechos sobre ese terreno, tú me das un dinero y juegas con esos derechos, los metes en el mercado financiero. ¿Qué es lo que interesa? Que esos derechos tengan el máximo valor posible y con eso se crea la ilusión. Antes fue del suelo eterno, de las viviendas eternas y ahora es la ilusión del fracking eterno. Cuando el fracking es una revolución energética, pero es una revolución energética momentánea. Well, I think that many people are optimistic about unconventional hydrocarbons, and right now the European Union is expecting that the shale revolution from the US could be repeated in Europe. But there are certain technical differences. The legal system and the economic system is a bit different. The geology is partly different as well. The US had a lot of experience and infrastructure available, but in Europe we have to create everything from scratch. So the situation is not really that different, and this assumption that it will be easy to repeat the success in Europe is, I would say, very flawed. En Europa, el subsuelo y los acuíferos son, por el contrario, propiedad del Estado, un hecho diferencial que ha marcado caminos para el fracking muy diferentes. No solo porque ello cierra el grifo de la especulación entre empresas y particulares, sino porque choca con regulaciones ambientales, comunitarias y nacionales mucho más severas. Fruto de estas diferencias en los campos de juego han surgido acuerdos como el TTIP, el TISA y el CETA, que intentan componer una retórica más adecuada para facilitar los proyectos exploratorios. El silencio que ha rodeado las negociaciones anticipa un peligroso acercamiento a políticas como la enmienda Halliburton, que exime de cumplir las regulaciones de protección ambiental a las empresas perforadoras en los Estados Unidos. Un precio demasiado alto a pagar por los territorios y las personas que los habitan, para una independencia energética que, después de todo, parece no resistir el papel. Cuando se habla de que Estados Unidos va a conseguir la independencia energética, de que se va a convertir en el gigante internacional de extracción de petróleo y de gas, en realidad a lo que estamos asistiendo es a una parte propagandística por parte del gobierno de Estados Unidos, pero sobre todo por parte de las empresas en el sector. Porque cuando queramos ver realmente si esto es posible o no es posible, no tendremos que mirar única y exclusivamente a los números a corto plazo de extracción y de rentabilidad económica en el plano financiero, que no en el productivo, que nunca se ha producido, sino sobre todo a los números energéticos, los números físicos y los números con una proyección un poquito más adelante. La práctica abusiva de las compañías petroleras, al extrapolar los resultados de los pozos más productivos a la generalidad de los campos, se ha traducido en una permanente revisión a la baja de sus reservas. La vida útil de los pozos, el tiempo en el que el gas sigue manando a un precio rentable, se reduce también estrepitosamente. Muchos campos con una vida útil prevista de 20 años han alcanzado su tope de extracción en los primeros 5, empujando a una actividad perforadora frenética de cientos y miles de pozos para mantener las expectativas financieras. El campo de Barnett Shale en Texas, paradigma de la revolución energética del fracking, está hoy también próximo a su declive. En realidad, el problema que uno ve con las prácticas del fracking es que
el sistema de explotación es tan intensivo en energía, es tan intensivo en recursos y el rendimiento es tan malo, porque un pozo de fracking puede estar decayendo a un ritmo del 50% el primer año, decaen tan rápido, tiene una vida útil tan pequeña, que realmente tienes que estar excavando continuamente para poder mantener los ritmos de producción, realmente tienes que gastar mucho para intentar sacar algo. En Estados Unidos han conseguido incrementar sensiblemente su producción de petróleo y gas respecto a esto, pero a un coste enorme, a un coste de que las compañías se están arruinando. Un western fatídico del siglo XXI en el que Estados Unidos retaba a duelo a Arabia Saudí. Uno armado con todos los líquidos del fracking, otro con una rebaja histórica del precio del petróleo de la OPEP. Una demencia extractiva con una huella climática enorme que al menos en Estados Unidos está llegando a su fin. Las empresas que han estado protagonizando todo el boom de la fractura hidráulica en Estados Unidos no lo han hecho con beneficios en el plano de la economía productiva. Es más, lo han hecho con importantes pérdidas en el plano de la economía productiva, pero lo han conseguido gracias a que la economía financiera, sus acciones, iban revalorizándose porque había una expectativa de que iban a seguir creciendo su valor en los mercados internacionales. Y esto les ha permitido tener pérdidas en lo productivo porque en lo financiero les salía bien la partida. De hecho, las grandes compañías del petróleo, las majors como Shell, Total o BP, están anunciando continuamente que abandonan ciertos yacimientos, que sus metas de producción disminuyen, están diciendo que van a producir menos hidrocarburos, que van a producir menos petróleo en particular, y se van a centrar en dar mejor rentabilidad. O sea, las empresas asumen un plan de decrecimiento, de que el negocio no está en expansión, sino que está en contracción, y lo que quieren es recuperar rentabilidades pasadas porque ven que si no, su propia viabilidad como empresa está muy en compromiso. De hecho, un estudio del Potential Gas Committee de Estados Unidos advierte que las reservas explotables de shale gas no cubren el consumo de más de 7 años. Y según otro del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en los próximos 5, Estados Unidos se verá obligado a importar gas de Oriente Medio. Si estamos planteándonos explotar este recurso residual y marginal como es los recursos que se explotan mediante el fracking, si estamos buscando esto, si nos estamos fijando en esto que hace 30 años lo desdeñábamos, es porque no nos queda nada más. La industria ha huido hacia adelante y ya no sabe de dónde más sacarlo. Y estamos yendo a esto porque es lo último que nos queda. Y el problema es que la lógica financiera de crecer, 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 en realidad a lo que nos ha llevado, a las empresas les ha llevado al endeudarse, 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 y dentro de no mucho tiempo pues a quebrar o a tener que ser rescatadas por el Estado o bueno, un montón de posibles escenarios. O sea que en realidad el fracking es un síntoma grave de una gravísima enfermedad que tenemos. En el próximo capítulo de la serie analizaremos la cara B de la gloriosa industria del fracking, los terribles daños a la salud y al medio ambiente ocasionados a la naturaleza y a las personas con el consentimiento de los gobiernos, el surgimiento de un movimiento de resistencia global que ha sido capaz de frenar o de retrasar al menos los síntomas de esta terrible enfermedad, la extracción de recursos a cualquier precio. Una enfermedad que insiste en ser inoculada a Europa y a la que solo países como Francia han conseguido hacer frente. Una enfermedad que ha saltado las barreras de muchos países europeos y ha dejado en manos de plataformas ciudadanas la defensa de sus vidas, de sus aguas y sus territorios.